Buenos días, autoridades, compañeros, padres de familia, estudiantes, público en general. El área de matemática presenta la Casa Abierta de décimos años con el objetivo siempre de reforzar todos los conocimientos adquiridos durante el año lectivo para que vean las aplicaciones que vamos a tener durante la vida cotidiana. A todo el público presente, espero que la Casa Abierta sea del agrado de ustedes y que vean que todo lo que estamos aprendiendo es necesario en la vida. Adelante, Matías, por favor. Ya. Bienvenidos sean todos a bienvenidos sean todos. ¿Me escuchan? Sí, siga, por favor. Ya. Bienvenidos sean todos, autoridades docentes, padres de familia, compañeros, compañeras, público en general. El día de hoy, los décimos años de básica, les vamos a presentar la Casa Abierta de Matemática. El grupo número 1 les va a presentar la semejanza y congruencia de los triángulos. El objetivo es enseñar cómo funciona la semejanza y congruencia de triángulos en la vida cotidiana, para así afianzar más nuestros conocimientos sobre ellos. Antes de empezar, quisiera hacer una introducción sobre los triángulos. Para empezar, los triángulos están distribuidos por dos partes, por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos a equilátero, que este tiene sus tres lados iguales. El isósceles, este tiene dos de sus lados iguales y uno desigual. El escaleno, este tiene todos sus lados desiguales. Por sus ángulos. Por sus ángulos tenemos al rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos. El acutángulo, todos sus ángulos tienen menos de 90 grados. Y el obtusángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ahora sí seguimos con el tema dicho. Congruencia. ¿Qué es la congruencia? Los triángulos son congruentes si todos los elementos de los mismos son iguales. Por así decirlo, los triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, no importa en el ángulo o posición en el que estén. Estos tienen criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia es lado, 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 que nos dice que el triángulo es congruente si tiene los tres lados iguales. Así se ocupa este criterio. El segundo criterio de congruencia es lado, ángulo, lado, que nos dice, dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales, los dos de sus lados, y el ángulo comprendido entre ellos. El tercer criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado también son congruentes. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar lo que sería la semejanza de triángulos. Para lo que se quiere realizar es necesario el conocimiento que son los lados correspondientes y lo que es proporcionalidad. Para ello considera la figura que se muestra abajo en los lados correspondientes son respectivamente con el fin de poder comprender el concepto de semejanza, su significado y aplicarlo en la solución de problemas. Antes de profundizar, dicho concepto se interiorizará solamente. Ay, no.
Observemos que al realizar la división entre los lados homólogos correspondientes, el resultado se obtiene es 2, dividiendo 10 entre 5, 8 entre 4 y 6 entre 3. Este valor recibe el nombre de razón y cuando la razón es igual en todos y cada uno de los lados correspondientes, se dice que los lados son proporcionales. Cuando se utiliza el término de semejanza en lenguaje cotidiano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Será acaso un objeto que se parece a otro? ¿Objetos de igual tamaño? ¿Objetos de igual forma? ¿Objetos exactamente iguales? Es difícil poder seleccionar una opción que corresponda correctamente a la pregunta planteada, ya que de acuerdo al contexto de la conversación, el significado y utilización de la palabra semejanza podría hacer referencia a objetos que se parecen en tamaño, forma o exactamente iguales, entre otros. Simbólicamente en matemáticas indicamos de la siguiente manera que dos triángulos son semejantes. ABC y FED. Los ángulos homólogos son ángulo B y ángulo E, ángulo A y ángulo F, ángulo C y ángulo D, respectivamente. Criterios de semejanza. Número 1. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen dos catetos proporcionales. La 3. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un cateto. Ejemplos. El color del automóvil de Pedro es semejante al color del automóvil de María. La pelota de ping pong es semejante a la de fútbol. Los gemelos baltodanos son tan semejantes que es difícil diferenciarlos. La estructura de Marcela es semejante a la de Enrique. La llave que usa Sofía para abrir la puerta de su casa es semejante a la de su hermano José. Gracias. Mientras preparan la otra diapositiva, no sé si es que alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, los pueden hacer preguntas a los jóvenes que acaban de participar, chicos. Si es que usted tiene alguna inquietud. Caso contrario, siga Joao. Buenos días a todos. Yo hablar sobre la diferencia entre semejanza y congruencia de triángulos aplicados en la vida cotidiana. Congruencia de triángulos se da cuando dos triángulos son exactamente iguales en todos los sentidos, es decir, miden lo mismo y tienen los mismos ángulos. Semejantes son los triángulos que no son idénticos, pero guardan una proporción en sus lados y ángulos. Triángulo, aquí tenemos una imagen de un triángulo congruente. Tenemos una imagen de un triángulo semejante. Ejemplos de triángulos semejantes. Las piezas del Lego conforman de triángulo de diferente tamaño, pero que tienen la misma forma. Aquí podemos observar dos triángulos que son idénticos, pero adentro tienen diferentes triángulos. C iría con A, D iría con B. 2. El triángulo formado a la altura de la torre y su sombra es semejante al triángulo formado por mí y mi sombra en un mismo momento si estamos parados bajo el sol y no es mediodía. Aquí podemos observar la imagen 3. Dos autos de diferente tamaño de respecto de un punto entre ellos forman dos triángulos semejantes. Podemos ver, hay un carro pequeño y un carro grande. Son los mismos, al ver podemos ver que se forman triángulos, pero uno es más chiquito y el otro es más grande, solo la diferencia del tamaño. 4. Las pirámides de Egipto están formadas por triángulos semejantes en sus lados. Si doblamos una hoja cuadrada por la diagonal una y otra vez, obtendremos cada caso triángulos semejantes, como podemos ver en este ejemplo. Nosotros vamos a hablar sobre la congruencia en la vida real. Ejemplos de los triángulos congruentes.
El triángulo que dibujó pasando el lápiz por el borde de mi regla triangular es congruente con la forma de mi regla. 2. Si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtengo dos triángulos congruentes. 3. Un techo a dos aguas está hecho por varias vigas que se juntan para formar triángulos congruentes. Aquí podemos ver varios triángulos que forman la viga del techo. 4. Un trofeo con forma triangular es congruente con el estuche en el que se guarda, ya que tienen la misma forma y tamaño. 5. Un objeto con forma triangular es congruente con su reflejo en un espejo. Buenos días. A nosotros nos ha tocado hablar sobre la aplicación del teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas en la vida cotidiana. El objetivo es dar inclusión en la educación y todos los ámbitos realizados por el ser humano a personas con discapacidad o diversidad funcional, investigar normas e infraestructuras para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. Triángulo rectángulo. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque en la trigonometría plana. En particular, en un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras. Tipos de triángulo rectángulo. Hay dos tipos de triángulo rectángulo según los dos ángulos agudos. El triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo recto de 90 grados y sus dos ángulos de 45 grados. Los dos catetos son iguales. El triángulo rectángulo escaleno tiene todos los ángulos diferentes, siendo uno de ellos de 90 grados. Los lados también son diferentes. Definición del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. El teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas únicamente se aplican en triángulos rectángulos. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B, la medida de la hipotenusa es C y establece que C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. El ejemplo. Y se preguntarán, en mi vida cotidiana, ¿en qué puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Por ejemplo, si tú te quieres comprar una televisor de pantalla plana y no sabes si esa medida cabrá en el hueco del TV para el mueble de tu salón, aplicas el teorema de Pitágoras y sales de dudas. En el ejemplo me dice, la longitud de la diagonal de la pantalla de un televisor es 55 y una altura igual a 32. ¿Cuánto mide el largo de dicho televisor? La pantalla del televisor es un rectángulo, como se puede observar en la imagen, en donde si trazamos su diagonal, esta va a quedar dividida en dos triángulos rectángulos congruentes, en donde el ancho y el largo del televisor serían los catetos y la diagonal hipotenusa del triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en donde en este ejemplo emplearemos la notación habitual para los triángulos rectángulos, donde A y B son los catetos y C la hipotenusa. Llamaremos A su altura del televisor y llamaremos B al largo del mismo, que es nuestra incógnita, y C a su diagonal, empleando el teorema de Pitágoras para hallar el largo. Diagonal elevado al cuadrado es igual a la altura elevada al cuadrado más el largo elevado al cuadrado. El largo elevado al cuadrado es igual a la diagonal elevada al cuadrado menos la altura elevada al cuadrado. El largo elevado al cuadrado, ya reemplazado sus valores, es 52 elevado al cuadrado menos 32 elevado al cuadrado, lo que da al largo elevado al cuadrado 3025 menos 1024. El largo elevado al cuadrado da a 2001, la raíz cuadrada de largo es igual a 9.75,
lo que queda 2001. Entonces, lo que quiere decir que el largo del televisor mide aproximadamente 44.73. Las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son medidas especiales de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas de cualquier ángulo se puede calcular utilizando una calculadora científica. La calculadora permite realizar cálculos con grados y calcular el seno, coseno y la tangente. Los tipos de relaciones trigonométricas. Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es igual a opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto de las relaciones trigonométricas son cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ángulos. Ángulos de elevación. Es un ángulo vertical que está formado por una línea que pasa por el ojo del observador y su visual por encima de esta. Ángulos de depresión. Es un ángulo vertical que está formado por una línea horizontal que pasa por el ojo del observador y su línea visual por debajo de esta. La trigonometría. ¿Para qué sirve o para qué la aplicamos? Posee numerosas aplicaciones. Por ejemplo, las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancia entre puntos geográficos y en sistema de navegación por satélites. También para diseño de planos, cálculo de resistencias, modelos geométricos, en las cuales las funciones trigonométricas son de gran ayuda. Rampas para personas con discapacidad. Problemática. En Ecuador y en muchos países del mundo existe la discriminación a personas con discapacidad y es un problema que se debe eliminar radicalmente, ya que todos somos iguales y por el mismo hecho merecemos respeto. En Ecuador la inclusión educativa ha ido mejorando. 15.158 estudiantes con discapacidad asisten a escuelas regulares, a comparación que en 2007 había menos estudiantes que asistían a las escuelas normales. En algunas instituciones del dicho país se ha ido realizando una mejora en las instalaciones y las baterías sanitarias para que las personas con diversidad funcional se sientan en un lugar muy cómodo para su convivencia. Por ejemplo, a continuación vamos a ver un ejemplo de las rampas para personas con discapacidad. Daremos a conocer las medidas aproximadas y con estos resultados vamos a ver si cumplen con las normas de construcción para las rampas con personas con discapacidad. Tomé las medidas de los lados del triángulo rectángulo que forma una rampa utilizando las razones trigonométricas. ¿Cuál es el ángulo de elevación? En este ejercicio lo primero que me pide es encontrar el ángulo de elevación. Se puede hallar ese ángulo sabiendo el arcotangente de la tangente que me da como dato. Para esto empezaremos sacando la tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo que es igual a 60 sobre 80, que sacando su máximo común divisor es igual a 3/4. Tangente es igual a 3/4, tiene como equivalencia decimal a 0,75, entonces arcotangente equivale a 0,75 grados, y el resultado del ángulo de elevación me da como respuesta a 36,86 grados. Con el resultado de este ejercicio podemos ver que las medidas de la rampa sí cumplen con las normas de construcción de rampas para personas con discapacidad. Por ejemplo, un árbol en un determinado momento del día proyecta una sombra de 15,12 metros. Si una persona observa la copa del árbol con un ángulo de 42, ¿cuál es la altura del árbol? Lo que vamos a encontrar es la altura del árbol y tenemos que establecer una lista de datos. La lista de datos es, ángulo es igual a 42 grados, la altura del árbol es igual a X, que es igual a cateto opuesto. La sombra del árbol es igual a 15,12 metros, que es igual a cateto adyacente. Lo que podemos ver en la imagen es un triángulo rectángulo. La razón trigonométrica que vamos a usar es tangente de 42 grados. Tangente de 42 grados es igual X sobre 15,12 metros. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo primero que vamos a hacer es despejar la variable. Vamos a multiplicar tangente de 42 grados por 15,12 metros, que es igual a X. X es igual a 13,61 metros, lo que quiere decir que la altura del árbol es 13,61 metros. Ejemplo,
ángulo de elevación del Sol es de 31 grados, calcular la longitud de la sombra proyectada por un hombre de 1.80 metros de estatura. En la imagen se observa al hombre en un ángulo de elevación con que se ve al Sol en ese instante y la longitud de la sombra del hombre proyectada sobre el suelo. Nótese asimismo que se ha formado un triángulo rectángulo. Sea X la longitud de la sombra medida en metros. Se tiene dos datos conocidos. Uno, que son un ángulo agudo y el valor del cateto opuesto a este ángulo es el cateto adyacente. La razón trigonométrica que relaciona estas tres magnitudes es la tangente, pues en un triángulo rectángulo la tangente de un ángulo agudo se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de dicho ángulo. Una vez que tenemos establecida nuestra ecuación, despejamos X. Sustituimos la tangente de 31 grados por su valor numérico y efectuamos el cociente. Lo que me queda 1.80 sobre 0.60. Efectuando el cociente de estos dos valores me da 3 metros, lo que quiere decir que la respuesta de la sombra del hombre es aproximadamente 3 metros. De esta forma hemos llegado al fin. La unidad educativa Nuestra Señora del Cisne les agradece su asistencia a la Casa Abierta de Matemáticas presentada por los décimos. Muy bien, chicos, muy bien la participación. Esperamos pues que haya sido del agrado de todos los presentes de aquí. No sé si es que alguien desea opinar o desea dar su criterio sobre la Casa Abierta, y como les había mencionado al inicio, pues todo lo que estamos viendo, todo lo que se ha trabajado durante el año lectivo, se ve que existe una aplicación, ¿no es cierto? Ustedes lo han verificado este momento, los chicos de 10º año lo han verificado. Todo lo que hemos estudiado, pues, existe en la vida cotidiana. No sé si es que alguien quiere dar su opinión, por favor. Bien, nada más que felicitarles a los chicos que han participado en la Casa Abierta, a los estudiantes que estuvieron presentes, a los compañeros que también nos brindaron su apoyo en el transcurso de esta hora. Pues, chicos, sigan adelante, lo único que puedo decirles, sigan adelante, sigan preparándose, que eso les va a servir en la vida. Sigan, como siempre les he dicho. Y aquí quiero escuchar algo, y eso va para todos los décimos y todos los que estamos aquí. Quiero que prendan los micrófonos, por favor. Prendan los micrófonos, todos, enciendan los micrófonos. Y me van a contestar. ¿Quién es el mejor, chicos? Eso, muchachos. Ustedes son los mejores. Recuerden eso, muchachos. Ustedes son los mejores. Por eso, cuando yo siempre les he preguntado en este aspecto, ¿quién es el mejor? ¿Qué me responden? Yo soy el mejor. Y eso es lo bueno. Porque usted siempre va a seguir siendo mejor que el que esté al lado mío. Hemos dicho eso. Sin revanchismo, sin nada. Siempre siendo nosotros los que trabajamos. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Liz, sí. Yo le agradezco la presencia aquí en la Casa Abierta, y como les dije, a todos los chicos que participaron y nos honraron con su presencia aquí.